Presentaciones para la Escuela Sabática del tercer trimestre de 2024. El libro de Marcos. Lección 12 para el 21 de septiembre de 2024. Juzgado y crucificado. Y a la hora novena, Jesús exclamó a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15, 34. La muerte de Jesús estuvo rodeada de ironías. Paganos y judíos por igual le declaran rey. Sin embargo, ninguno de ellos cree realmente que lo sea. Mientras que los judíos piensan que Jesús llama a Elías mientras clama a su padre, un soldado pagano lo declara hijo de Dios. Un miembro que pertenecía al concilio que declaró a Jesús reo de muerte ofrece su propia tumba para que Jesús, que nació en un establo, sea sepultado como un noble. Veremos cómo Pilato declara a Jesús rey de los judíos, cómo los soldados se postran ante el rey de los judíos, cómo la multitud llama a Jesús rey de Israel, cómo el centurión lo declara hijo de Dios y cómo José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús. Pilato declara a Jesús rey de los judíos. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Poncio Pilato era el oficial romano que debía autorizar la muerte de Jesús. Todos conocían su crueldad y falta de escrúpulos. En ese mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Sin embargo, reconoció públicamente: yo no hallo en él ningún delito. El plan del Sanedrín parecía condenado al fracaso. Ellos habían encontrado a Jesús culpable de blasfemia por haberse declarado Mesías. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Ya que el Mesías estaba destinado a ser el rey de Israel, fue esa la acusación que presentaron ante Pilato. Jesús no negó ni aceptó la acusación, pero le dejó claro a Pilato que no aspiraba a gobernar un reino terrenal. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: ¿tú lo dices? Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han contado otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pilato usó esta acusación para burlarse de los líderes judíos. ¿Queréis que mate a vuestro rey? Sin embargo, capituló ante ellos, castigando a Jesús y liberando a un verdadero malhechor. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Los soldados se postran ante el rey de los judíos.
Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. Salve, Rey de los judíos. Antes de ser crucificados, los reos eran desnudados y sometidos a una cruel flagelación. Uno o varios soldados golpeaban la espalda del reo con un látigo pensado en rasgar la carne. No eran 39 latigazos como lo daban los judíos. El soldado golpeaba hasta cansarse. Conociendo la acusación contra Jesús, los soldados decidieron llevar a cabo una parodia para ridiculizarlo. Le colocaron una corona, le pusieron un manto real, le dieron un cetro, le sentaron en un trono y le hicieron reverencias como si de César se tratase. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas comenzaron luego a saludarle. Salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia. Mateo describe así la escena. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Para ellos era un juego cruel. Aunque no podían ver en Jesús a un rey, algunos terminaron reconociéndole como hijo de Dios. Sin saberlo, rendían tributo a su verdadero rey. La multitud llama a Jesús Rey de Israel. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Agotado por el ayuno y la flagelación, Jesús fue incapaz de llevar sobre sí su propia cruz. Un extranjero compasivo fue obligado a cargarla en su lugar. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Como cordero que es llevado al matadero, Jesús, sin queja alguna, dejó que le guiasen hasta el Calvario, le desnudasen, le colocasen sobre la cruz, clavaran sus manos y pies y le levantaran en alto. Como un acto de misericordia, un soldado le ofreció una droga que nublase su mente. Mas Jesús rechazó este gesto. No dejaría que nada le impidiese entregarse consciente y voluntariamente al acto redentor. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Nuevamente fue víctima de las burlas. Al igual que los soldados, los judíos reconocían irónicamente a Jesús como Mesías. Aceptaban que era capaz de salvar. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y además aparentaban estar dispuestos a creer en él si se salvaba a sí mismo. El Cristo Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Pero si Jesús se salvaba, tanto ellos como nosotros estaríamos condenados. Sálvate a ti mismo, le pedía la multitud, y desciende de la cruz. El centurión declara a Jesús Hijo de Dios. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. Sobre las 12 del mediodía vinieron tinieblas a la tierra. A las 3 de la tarde Jesús expiró. Pero poco antes de fallecer, Jesús clamó a su Padre con las palabras del Salmo 22. Cuando vino la hora sexta, es decir, las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, las 6 de la tarde. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así nos dice el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron, y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen.
estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Señor, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadle, glorificadle descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán al Señor los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque del Señor es el reino, y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado del Señor hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. Pocos se dieron cuenta cómo Jesús cumplía al pie de la letra este salmo mesiánico. La mayoría decidió malinterpretar sus palabras, confundiendo el arameo Eloí con un llamamiento a Elías. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Podemos ver un sorprendente paralelismo entre el comienzo y el final del ministerio público de Jesús. Su comienzo nos lo relata Marcos en Marcos 1, 9 al 11 en su bautismo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vemos un bautismo de agua, como Juan representa a Elías, los cielos se abren, el Espíritu desciende y Dios declara a Jesús su Hijo amado. ¿Cómo ocurrió el final en la crucifixión? Marcos 15, 34 al 39. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Aquí vemos su bautismo de sangre, el pueblo cree que Jesús llama a Elías, los cielos se oscurecen y el velo se rasga. Jesús exhala el Espíritu y el centurión declara a Jesús Hijo de Dios. Ahí vemos completo paralelismo. José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Los evangelistas dejan en claro que Jesús murió realmente en la cruz. No fue un desmayo o una catalepsia. Los romanos sabían diferenciar un crucificado aparentemente muerto de uno realmente muerto.
Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Por si fuera poco, los mismos judíos incitaron a un soldado para que le atravesase el corazón con una lanza. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Tras la muerte, aparece en escena un hombre rico, influyente y miembro respetado del Sanedrín, José de Arimatea. José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Hizo por Jesús lo que sus discípulos eran incapaces de hacer. Pidió el cuerpo a Pilato, compró una mortaja nueva y ofreció su propia tumba para albergar el cuerpo de Jesús, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en la peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Varias mujeres, Mateo y Marcos solo mencionan dos, fueron testigos oculares del sepelio, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Lucas nos comenta al respecto, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Ellas serían también las primeras testigos de su resurrección. Pasado el sábado, María la Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a embalsamarle, y muy de madrugada, el primer día de la semana, llegan al sepulcro cuando había salido el sol. En su condición de sustituto y seguridad del hombre, la iniquidad de éste fue depositada sobre Cristo. Se lo contó entre los transgresores para que pudiera redimirlos de la maldición de la ley. La culpa de cada descendiente de Adán, de todas las épocas, oprimía su corazón, y la ira de Dios y la terrible manifestación de su disgusto frente a la iniquidad llenaron de consternación el alma de su Hijo. El apartamiento del rostro divino de junto al Salvador, en esa hora de suprema angustia, atravesó su corazón con un pesar que jamás podrá comprender plenamente el hombre. Cada espasmo soportado por el Hijo de Dios en la cruz, las gotas de sangre que fluyeron de su frente, sus manos y sus pies, las convulsiones de agonía que sacudieron su cuerpo y la ineludible angustia que llenó su alma cuando su padre ocultó su rostro de él, hablan al hombre diciéndole: por amor a ti, el Hijo de Dios consintió en permitir que estos terribles crímenes fueran depositados sobre él. Por ti saqueó los dominios de la muerte y abrió las puertas del paraíso y la vida inmortal.